Damos la gloria al Señor en este día, alabamos su santo y glorioso nombre. Hoy es 31 de diciembre, termina este año 2020. Para algunos o para la gran mayoría fue un año bastante complejo, hubieron muchos ataques, muchas cosas, hubieron mucho desánimo, pero damos la gloria al Señor porque para nosotros de todas maneras fue de gran bendición. Estamos sanos, estamos bien, gracias a Dios, y la gloria de Dios resplandece. Ahora, les quiero decir algo hoy que es año nuevo. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre es el Santo, 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 cuyo nombre es el Todopoderoso, fue quien hizo los tiempos. Y bíblicamente, o lo que la Biblia menciona, es que hizo dos formas de tiempo. Uno es el tiempo que en griego es la palabra cronos, que es el tiempo que nosotros conocemos como calendario, que son los días, los meses, los años, el tiempo del reloj, las horas, los minutos. En la Biblia, cuando el Señor inició la creación en Génesis capítulo 1, allí vemos cómo Dios hizo la creación y fue la tarde y la mañana del día primero, y establece los días de acuerdo a cuando amanece y a cuando anochece. Cuando anochece establece las noches y cuando amanece establece los días. En Éxodo, cuando el Señor está sacando a su pueblo de Israel, luego de que ordena a Moisés establecer la Pascua, a partir de ese momento le dice: este será el principio del año para ustedes, que es el mes de Abib, entre marzo y abril para el calendario de nosotros. Nosotros usamos un calendario establecido unos años después de Cristo, y que es diferente al calendario que emplean los judíos, que emplea la Biblia. Otra clase de tiempo que Dios estableció en la Biblia es las temporadas. Entonces hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha, y es lo que allí determinamos en Eclesiastés capítulo 3, tiempo de llorar, tiempo de reír, y bueno, son temporadas espirituales acerca de Dios. Cada año, desde que se fundó esta iglesia, cada nuevo año, Dios ha querido que nosotros tengamos algo hermoso. Desde que se fundó la iglesia, el Señor nos ha dado algo maravilloso a nosotros como Iglesia Jesucristo Impacto a las Naciones, y es que yo creo mucho que cuando Dios quiere darnos algo, primeramente nos da una palabra, y nosotros lo que hacemos es tomar esa palabra, creerla, confesarla, agarrarla y hacerla de nosotros. De manera que el Señor de la Biblia nos saca una palabra que se convierte en rema cada año, y este año no ha sido la excepción. Y el Señor nos ha dado una palabra rema para este año 2021. Esa palabra rema, esa palabra profética, esa palabra que viene del corazón de Dios para esta iglesia, no es para todas las iglesias. A cada iglesia Dios le da una palabra, pero a nosotros como iglesia Dios nos da esta palabra en este día para que la tomemos, para que tomemos esa palabra, la creamos, la metamos en nuestro corazón, la proclamemos y la anunciemos. Alabanza a su glorioso nombre. Y hoy, que es año nuevo, queremos anunciar esa palabra para que todo aquel que sea tocado por la palabra del Espíritu Santo en este lugar, en esta iglesia, y se alimente de esta iglesia, tome esa palabra y la haga rema en su corazón. En este tiempo, cuando todo el mundo está hablando de muerte física, cuando todo el mundo está hablando del temor al coronavirus, cuando todo el mundo está hablando de que las finanzas están mal, están muertas, las relaciones humanas o las relaciones sociales están en mal estado, la moralidad ha disminuido, Dios trae por medio del Espíritu Santo y por amor a su Hijo Jesucristo, trae una palabra, porque Dios está
al pendiente de nosotros, de lo que nosotros queremos. Y este año el Señor quiso darnos esta palabra para que la tomemos y la coloquemos en nuestro corazón. 2021, año de la vida en el Espíritu. Y la base es Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 63. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 63. Esta es una palabra de Jesús que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. El año 2021 es el año de la vida en el Espíritu, de acuerdo a las palabras de Jesús. Año 2021, año de la vida en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que si yo no tomo las palabras de Jesús, que si no soy un ser espiritual, voy a vivir tiempos muy complejos. Pero que si, por el contrario, agarro las cosas que vienen de Dios, me preocupo por lo que viene de Dios, me acerco más a Dios, voy a tener abundancia de vida. Aleluya. Y vamos a explicar un poquito esto, porque el común de la gente, la mayoría de las personas se preocupan por la vida del cuerpo, se preocupan por estar bien en su cuerpo, por estar sanos en su cuerpo. No en vano, toda la gente o la mayor parte de la gente hoy en día quiere que su cuerpo luzca bien y se gastan cualquier cantidad de dinero, de recursos, de tiempo, tratando de que el cuerpo esté bien. Pero para Dios el cuerpo es algo somero, es algo temporal. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Tarde o temprano, con el pasar de los días, nuestro cuerpo se va desgastando, va envejeciendo, va cumpliendo el ciclo de la vida y vuelve al polvo, a la tierra de donde fue tomado. Para Dios lo más importante es el alma de la persona que es eterna, el alma del ser humano que tiene vida o tiene muerte. En Génesis capítulo 2, verso 7, la Biblia nos relata, Génesis capítulo 2, verso 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, lo hizo de la tierra, lo hizo extrajo barro. Y es increíble porque los estudiosos, cuando han estudiado el cuerpo humano, han venido a hacer, con la tecnología tan tremenda que tenemos hoy en día, han determinado que los componentes del cuerpo humano son exactamente los mismos componentes de la tierra, porque Dios hizo al ser humano del polvo de la tierra, pero hasta ahí se está refiriendo al cuerpo, a los huesos, a los músculos, a los tendones, a la piel, a lo que conforma el cuerpo. Y luego dice: y sopló en su nariz aliento de vida. Cuando la palabra dice sopló en su nariz, lo que está diciendo es colocó Dios del Espíritu de Dios en el ser humano y lo hizo un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Trajo vida, el Zoe de Dios trajo vida a la persona. Y a partir de ese momento, los seres humanos viven eternamente igual que Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45, la misma Biblia nos confirma. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente o alma eterna. Y el postrer Adán, o sea Jesucristo, espíritu vivificante. Quiere decir que Jesús nos da vida en el espíritu. Tenemos que entender entonces
que una cosa es la vida en el cuerpo y otra cosa es la vida en el alma, en el espíritu, que eso es lo que el Señor quiere. Jesús es el único, dice la palabra, que nos da vida en el espíritu, nos da vida espiritual, nos da vida eterna. Aleluya. Y la palabra para el año 2021 significa que si nosotros tomamos las palabras de Jesús, vamos a tener vida espiritual. Ahora bien, cuando nosotros tenemos vida espiritual, cuando rebosamos por el Espíritu Santo en nosotros, el resultado es que nuestra alma está sana y nuestro cuerpo está sano. No a la inversa. Queremos que el cuerpo esté sano y luego nos ocupamos de lo espiritual, pero así no funciona, porque ya vimos que el ser humano es un alma viviente, creado a imagen y semejanza de Dios, de manera que tenemos que tener una vida espiritual abundante para que nuestro cuerpo y nuestra alma estén sanas, nuestras emociones y sentimientos estén sanos. Solamente Jesús puede sanar las emociones y los sentimientos. Solamente Jesús puede quitar toda angustia, todo dolor, todo temor de nuestro corazón. Y solamente el Señor puede sanar nuestro cuerpo y darnos sanidad en el cuerpo. Pero primero vamos a tener que tener vida en el Espíritu o vida eterna. Aleluya. Juan capítulo 6, el Señor está hablando a la gente y les está diciendo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que vino del cielo. Si alguien come de este pan, tiene vida eterna. En Juan 6:35 el Señor dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tiene hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Él dijo: yo soy el pan de vida. Y sigue explicando, por cuestión de tiempo, usted lo sigue leyendo todo el pasaje en su casa. En el verso 53, el Señor dice algo maravilloso, algo que trasciende la eternidad. Jesús dice palabras que traen vida sobre toda persona, la vida del Espíritu, la luz que ilumina cada corazón. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 53. Jesús les dijo: de cierto os digo. Dos veces afirma: de cierto, de cierto. Quiere decir eso, que cuando el Señor afirma algo dos veces, quiere decir que es algo trascendental, que es algo muy importante, muy valioso. Dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Cuando la Biblia dice acerca de esta frase, el Hijo del Hombre, se está refiriendo a Jesucristo. Él se llamaba a sí mismo, se llamaba el Hijo del Hombre, pero la Biblia lo pone en mayúscula, Hijo del Hombre, porque se está refiriendo a Cristo el Señor. Dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no comes la carne de Jesús, si no bebes su sangre, no vas a tener vida. No está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Verso 54. El que come mi carne, dice el Señor Jesucristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aleluya. El Señor dice: ¿quieres tener vida abundante? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener vida por siempre?
come la carne de Cristo y bebe su sangre. Aleluya. Damos alabanza a su santo nombre. Dice, de cierto os digo, verso 53, si no coméis la carne de Jesús, la carne de Cristo, y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. Ahora vamos a determinar qué es comer la carne de Cristo y qué es beber su sangre. Primero tengo que entender que la palabra muerte significa separación de Dios. Si no tengo vida, entonces es lo contrario, estoy muerto o estamos muertos. Pero gloria damos al Señor Jesucristo porque Él nos da vida y vida en abundancia, nos da vida eterna, la vida del Espíritu en nosotros. Ahora bien, la muerte es separación de Dios y viene por causa del pecado, o el pecado es la raíz de la muerte. El pecado nos separa de Dios, el pecado crea un muro entre Dios y nosotros y nos hace apartarnos de Dios. Romanos capítulo 6 verso 23 lo dice claramente. Romanos 6 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, que todo hombre pecador está muerto. Significa está separado de Dios. Significa no tiene vida, ni vida eterna. Y cuando la persona no tiene vida en el espíritu, su alma también empieza a morir y su cuerpo también empieza a morir. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, antecitos de pecar, ellos resplandecían de vida. La gloria de Dios les envolvía. Ellos tenían la vida de Dios. Dios les dijo, no toquen el árbol del bien y del mal, porque van a conocer el pecado. Y cuando conozcan el pecado, van a estar expuestos a la muerte, porque Dios tiene que separarse de ellos, lo cual efectivamente sucedió. Dios se separó del ser humano, pero como el Señor ama tanto a las personas, de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a la gente, que nos dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Entonces el Señor ideó un plan. El plan es que a través de Jesucristo Dios borra nuestros pecados. La sangre de Jesús quita y nos limpia todo pecado y nos vuelve a reconciliar con el Padre. Romanos capítulo 5 verso 12 dice la palabra. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, que fue tentado por Satanás, y por el pecado entró la muerte. El pecado trae la muerte o la separación de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Adán? Cuando entró el pecado en él, ¿qué pasó? No murió inmediatamente, pero empezó a morir al separarse de Dios. Le tomó 900 y algo de años morir, pero finalmente murió. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era que viviéramos eternamente en la gloria de Dios. Luego explicaré más sobre eso. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, a partir de ese momento genéticamente viene toda la cadena genética a todos los seres humanos. Entonces todos heredamos el pecado original. Desde que nacemos pecadores. Es por eso que el ser humano tiene que ser lavado por la sangre de Jesús. Es por esa razón que el ser humano tiene que nacer de nuevo, ser lavado por la sangre de Cristo, porque es la sangre de Cristo la que trae justificación, la que le limpia de toda maldad y de todo pecado. Ahora, Santiago capítulo 1, verso 15, nos relata que la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. La concupiscencia es la atracción que sentimos todos por el pecado, por el mundo, por las cosas mundanas.
por las cosas pecaminosas. Es lo que se llama concupiscencia. Y todos tenemos diferentes concupiscencias. A uno nos atrae más unas cosas, a otro nos atrae otras. Pero todos tenemos concupiscencias. Dice, después de que ha concebido esa concupiscencia, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. El pecado trae muerte. Muy bien, muerte es la separación de Dios. Pero lo que el Señor quiere es que tengamos vida eterna. Porque Jesús dijo en su palabra que Él da vida a quien Él quiere. En Juan capítulo 5, verso 21, el Señor nos dijo que Él le da vida a quien Él quiere. No es una cosa de nosotros, es un don de Dios, es la gracia de Dios. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, o sea Jesucristo, a los que quiere da vida. Nosotros debemos tener un corazón agradecido, porque el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo y puso su vida en nosotros. Y como si fuera poco, pagó con su sangre por nosotros, nos compró con su sangre, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice, la sangre de Cristo nos limpia. Si andamos en luz como Cristo está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre del Cordero de Dios es la que nos limpia del pecado. La sangre de Jesús es la que quita la muerte y nos trae vida eterna. Alabanza a su glorioso nombre. Ahora bien, vamos a resolver la pregunta de Juan capítulo 6 verso 53. Veámoslo nuevamente. Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué es comer la carne de Jesús, del Hijo del Hombre que es Jesucristo? ¿Qué es comer la carne? Comer la carne de Cristo es tomar la palabra de Dios. Ojo con lo que voy a decir, que está escrita en la Santa Biblia. No la palabra de Dios que escriben los hombres en otros libros. No la palabra de Dios que está tergiversada en folletos o libros diferentes a la Biblia. No, es la palabra de Dios escrita en la Santa Biblia. Guardarla en nuestro corazón con la inspiración del Espíritu Santo. Eso es comer la carne de Cristo. Coger su palabra escrita en la Santa Biblia, guardarla en nuestro corazón con la inspiración del Espíritu Santo. En Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 1, empieza la palabra diciéndonos, o empieza el Evangelio diciéndonos, desde la eternidad era la palabra, era el verbo, en mayúscula porque se refiere a Cristo, y el verbo, la palabra, era con Dios, o estaba con Dios, o estaba al lado de Dios, y el verbo Jesucristo era Dios. Desde la eternidad era Dios. Es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Este era en el principio, o eternamente es con Dios. Significa está con Dios, existe con Dios. Aleluya. Verso 4. En Él, en Cristo, estaba la vida. La vida está en Cristo, en la palabra, en el verbo. Y la vida era la luz de los hombres. No hay otra manera de recibir vida sino a través de la palabra. Cuando Jesús dijo, el que no come mi carne,
está diciendo en otras palabras, el que no come la palabra de Dios, el que no digiere, el que no mete dentro de su corazón la palabra de Dios. Aleluya. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas jamás podrán ganarle a la luz o no prevalecerán contra ellas. Verso 14. Aquel verbo, aquella palabra fue hecho carne. Aleluya. Jesucristo es la palabra de Dios hecho carne. Jesucristo el Señor es Dios hecho carne y habitó entre nosotros por 33 años, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Aleluya. Esa palabra, ese verbo se hizo carne. Por eso Jesús dice, el que no come mi carne, el que no come el verbo de Dios, el que no come la palabra de Dios, no tiene vida eterna. La palabra de Dios, inspirada, traída por el Espíritu Santo, es la que nos hace nacer de nuevo y llena todo nuestro ser de vida. Eso es comer la carne de Cristo. Ahora, ¿qué es beber su sangre? Beber la sangre de Jesús es tomar esa palabra de Dios y ponerla en acción, creerla, hacer la vida en nuestro corazón y vivir de acuerdo a esa palabra. De nada nos sirve conocer ese verbo, conocer la palabra, si no actuamos conforme a la palabra, si no nos esforzamos para vivir la palabra. De manera que comer la carne de Cristo significa tomar la palabra de Dios escrita en la Biblia y guardarla en el corazón. Y beber la sangre de Cristo significa tomar esa palabra y vivir de acuerdo a esa palabra. Ahora, algunos predicadores dicen que este pasaje, verso 53, que dice comer la carne de Jesús y beber su sangre, hace referencia a la Santa Cena. La Santa Cena, que hace referencia al pan y a la copa, que es la carne y la sangre de Jesús. Eso el Señor lo hizo y Él mismo dice allí, lo leemos cada vez que tomamos la Santa Cena, dice, para que conmemoréis todo lo que os he dicho. O sea, para que se acuerden de la palabra de Jesús. Es necesario que nosotros comamos, verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Aleluya. Significa que cuando tomamos la palabra, Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, y lo metemos en nuestro corazón y actuamos o vivimos o procuramos guardar esa palabra, estamos comiendo de la carne de Cristo y bebiendo su sangre. Otros predicadores hablan acerca de que comer la carne de Jesús es creer en la obra de Cristo en la cruz, lo cual está bien, es cierto. Es que yo tomo, la obra de Cristo en la cruz está relatada en los evangelios y yo tomo esa palabra y la pongo en mi corazón, la meto en mi corazón. Pablo, hablando a la iglesia, allí en la Biblia dice claramente, dice, si creyeres en tu corazón que Jesús dio su vida en la cruz por tus pecados, en Romanos 10, hablando a la iglesia de los romanos, dice, y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
creyeres en tu corazón, o sea, cogieras esa palabra y la comieres y la metieres en tu corazón. Creyeres en tu corazón que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros y resucitó glorioso al tercer día según las Escrituras. Los cristianos tenemos que hacer mucho énfasis porque el mundo le corta la parte de la resurrección, pero la resurrección es la pieza fundamental del cristianismo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos al tercer día según las Escrituras. Lo creo con todo mi corazón. Estoy comiendo de la carne de Jesús. Y bebe mi sangre, significa que actúo o vivo en consecuencia de la palabra. Procuro, me esfuerzo por vivir una vida de santidad, una vida que busca, una vida de acuerdo a los mandamientos y a los estatutos de Dios. Eso es beber la sangre de Jesús. Alabanza a su glorioso nombre. Verso 50 terminemos. Y yo le resucitaré, dice el verso 54. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Pero ya vimos que el alma, cuando tiene a Cristo, cuando Jesús nos ha redimido, el alma no muere. Entonces, cuando el Señor dice, yo le resucitaré en el día postrero, esta resurrección está haciendo referencia a que nos va a volver a dar un cuerpo glorificado y vamos a resucitar en cuerpo como Cristo resucitó. Alabanza a su glorioso nombre. Año 2021, año de la vida en el Espíritu. ¿Qué significa? Que vamos a estar comiendo esa palabra, digiriendo ese verbo que es Jesucristo y tratando de vivir acorde a los mandamientos de la Biblia, acorde a esa palabra que estamos comiendo. Este año 2021, entre más vivamos en el Espíritu, más vamos a ser bendecidos. Si nos alejamos del Espíritu, por eso el Señor dice en el verso 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Si nos acercamos y tratamos de vivir carnales, no vamos a tener ningún provecho. Qué hermoso lo que el Señor nos quiere dar para este año 2021. Él dice, el Espíritu es el que da vida. Quiere decir, si tenemos vida abundante en el Espíritu, tenemos cuerpo sano, mente sana, alma sana. Aleluya. La gloria de Dios resplandece, vamos a estar muy bien. Si no tenemos vida en el Espíritu, vamos a tener un alma enferma. ¿Qué es un alma enferma? Un alma llena de preocupaciones, un alma llena de temor, de angustia, de dolor, de rechazo, de resentimiento, de rencor, de odio, de cosas malas. Eso es un alma enferma. Un alma que no puede olvidar lo que le hicieron, que no perdona. Un alma que sufre por dentro. Un alma que llora, que se entristece continuamente, que tiene angustia y tribulación. Por el contrario, un alma que está sana es un alma que no recuerda el daño que le hicieron. Es un alma que solo alaba al Señor. Es un alma que bendice continuamente. Es un alma que está llena de gozo, de regocijo por dentro y que quita toda amargura y todo resentimiento. La vida del Espíritu es la única que puede traer eso. Si no hay vida en el Espíritu y nuestra alma está enferma, el cuerpo se enferma.
y entonces el cuerpo empieza a mostrar síntomas de enfermedad, dolores, achaques, funciona mal y vamos a tener que estar comprando drogas y cosas y yendo donde el médico y buscando porque estamos mal por dentro. Entonces el cuerpo refleja lo que estamos viviendo. Por el contrario, si el espíritu está lleno de vida, nuestro cuerpo está muy bien. Vamos a tener un cuerpo bonito, vamos a estar haciendo deporte, a estar sanos, respirando muy bien, comiendo bien, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo están rodeados de la gloria de Dios. Aleluya, alabanza a su glorioso nombre. El Espíritu es el que da vida. ¿Y cómo hacemos para que el Espíritu nos da vida? Comiendo la carne de Cristo y bebiendo su sangre. Y ya vimos qué es lo que tenemos que hacer para comer su carne y beber su sangre. Aleluya. La carne para nada aprovecha. Entre más me acerque a lo carnal, a lo mundano, a lo pecaminoso, menos provecho voy a tener. Entonces, en el año 2021, si por el Espíritu Santo nos acercamos más a lo espiritual, Dios nos va a dar más vida. Alabanza a su nombre. Esa es la gloria de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué nos está llamando el Señor para este año 2021? Que tengamos las palabras de Cristo todo el tiempo, todo momento. Para alimentar el cuerpo necesitamos por lo menos 3 comidas al día: desayuno, almuerzo y comida. Y en el desayuno comemos diferentes comidas, en el almuerzo diferentes comidas y en la cena también varias comidas. Lo mismo es en el espíritu. El espíritu necesita ser alimentado continuamente por la palabra de Dios, leyendo la Biblia y en oración. En otras palabras, vamos a resumirlo en una sola frase. En el año 2021, si tienes permanente comunión con Dios, vas a tener abundancia de vida. Vida en todo, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en las finanzas, en las relaciones, en todo. Pero si por el contrario te acercas a la carne, a lo carnal, a lo pecaminoso, a lo mundano, vas a tener muerte. O sea, separación de Dios. O sea, no vas a ver la gloria de Dios. Alabanza su nombre. Pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde para darle la gloria al Señor. Padre, gracias. Y por un momento pensemos cómo nos fue en el año 2020. Allí donde estás. En el año 2020. Casi siempre tratamos de mirarlo desde lo económico y empezamos a decir: en este año 2020 ha estado una situación dura, apretada. Pero no quiero que lo miremos desde el punto de vista económico solamente, sino miremos si dimos fruto. Si fue un año en el que anduvimos bajo la presencia de Dios, bajo la voluntad de Dios, dimos fruto. ¿Cuántas almas ganamos para Cristo? ¿Ganamos almas para el Señor? ¿Le hablamos a alguien de Cristo? ¿Tomamos tiempos de intercesión para orar por otras personas? ¿Ayudamos a otros? ¿Bendecimos a otros? ¿O por el contrario, nos la pasamos todo el año pensando en el coronavirus y pensando que no pudimos salir a pasear y pensando que no pudimos ir de compras y nos la pasamos pensando en cantidad de cosas vanas y superfluas? Vanidad de vanidades. O por el contrario,
engrandecimos el reino de Dios. Tomaste tiempo de intercesión por tu familia. Ayudaste a otras personas. Fuiste instrumento de bendición para otros. Ganaste almas para Cristo. Le hablaste a muchas personas o a varias personas acerca de que Cristo está vivo. Cumplimos y dimos fruto. Ese es el balance que tenemos que hacer. Porque cuando el Señor venga por su iglesia, Él nos va a preguntar: ¿cuánta plata tienes? ¿Compraste otros apartamentos? ¿Compraste casas? ¿Compraste carros o fincas? Él no nos va a preguntar eso. Él nos va a preguntar ¿cuántas almas ganaste? ¿A cuánto les hablaste de Cristo? ¿Cómo ayudaste la obra de Dios? ¿Cómo engrandeciste la obra de Dios? Si el balance del 2020 fue muy pobre y dices: definitivamente yo no ayudé a nadie, definitivamente le hablé a una o dos personas de Cristo, pero nada más, definitivamente fue muy preocupado que no me diera coronavirus y que hubiera plata y que no tuviera dinero para comer y para pagar los servicios y no pude más, pues te digo que hoy que empieza el año 2021 es momento de acercarse a Jesús, de comer su carne y beber su sangre y compartirla con todas las personas que puedas. Empieza por hacer intercesión, empieza por buscar el rostro del Señor. Mira cuántos perdidos, mira cuántas personas que se van a una eternidad sin Cristo. Empieza por buscar el rostro de Dios y Dios te va diciendo qué hacer. Alabanza a su glorioso nombre. Este año 2021, si tú estás lleno de la vida del Espíritu, si Jesús está en ti, resplandeces, iluminarás a muchos. Pero si por el contrario no tienes vida en ti, ¿qué le vas a dar a otros? Es momento de llenarse de la gloria de Dios. Es momento de llenarse de la vida del Espíritu. Alabamos su glorioso nombre. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, redimidos por la sangre del Cordero de Dios, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos su glorioso y santo nombre. Que todas las naciones de la tierra proclamen su grandeza. Bendecimos el nuevo año que viene hoy, el año 2021. Declaramos que va a ser un año de gran bendición, que la vida del Espíritu estará en nosotros, el Zoe de Dios, la vida de Dios estará en nosotros, y que como iglesia de Jesucristo resplandeceremos para muchas personas. Seremos instrumento de bendición en la mano de Cristo. Alabanza a su glorioso nombre. Seremos de gran bendición. Ayudaremos a otros, bendeciremos a otros y seguiremos haciendo bien. A su tiempo cosecharemos, cuando Dios lo determine. Bendecimos este nuevo año que viene, lo recibimos porque Jesús está con nosotros, y declaramos que cada familia de esta iglesia es bendita, es llena del Espíritu Santo, y la vida del Espíritu Santo está sobre cada uno. Declaro y consagro cada familia en este año 2021, cada familia que está viendo este servicio a través de YouTube o de Facebook, los consagro a Cristo y declaro que la gloria de Dios resplandece sobre sus vidas. Ninguna plaga tocará su morada, porque donde está la vida, la muerte ni la enfermedad se pueden acercar. Declaro que la gloria de Dios resplandece sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre cada persona, sobre cada varón y sobre cada mujer que pertenecen a esta iglesia. Bendigo sus finanzas,
bendigo sus relaciones sociales y sus relaciones familiares, y declaro que este año 2021 será un año de gran bendición. Veremos la gloria de Dios, y la gloria de Dios resplandecerá sobre sus vidas, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien es toda la gloria. Amén y amén. Vamos a tomar allí nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para honrar al Señor. Como que este año sea de gran bendición, que sea de gran abundancia. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 38. Dice la palabra de Dios: dad y se os dará. Lo primero que el Señor nos dice es que demos. Dad y se os dará, porque si no siembro, no cosecho. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El Señor dice: cuando damos abundante, cosechamos abundante. Si somos tacaños y damos poquito, pues cosechamos poquito. Pero Él quiere darnos una medida buena, grande, apretada, remecida y rebosando. Alabamos su santo y glorioso nombre. Padre, en esta mañana, Señor, tomamos cada semilla en este nuevo año, oh Dios. Tomamos cada semilla, Señor, para bendecir tu nombre, para engrandecer, Señor, porque esta semilla está bendecida por ti. Declaramos que esta iglesia es buena tierra, Señor, donde se multiplica la cosecha de una manera sobrenatural. Declaramos que la gloria de Dios resplandece sobre cada vida y las finanzas se multiplican, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabanza a ti, oh Dios.